Bueno chicos, como les había prometido, sí, esta mañana en la clase, para los que no llegaron a escuchar o tuvieron algún problemita en la reunión y ya que no me podían ver ni podían ver el Power, les preparo este videito, ¿sí? Les recuerdo que, bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta clase? Vamos a repasar un poquitito qué eran los factores bióticos y abióticos. Recuerden, sí, que al principio del año, cuando todavía estábamos en el aula, vimos cuáles eran los factores bióticos, cuáles eran los factores abióticos. Los bióticos eran todos los seres vivos, los abióticos era todo aquello que no tenía vida y formaba parte del ambiente, como arena, suelo, viento, agua, ¿sí? Todo eso. Y los factores bióticos, los seres vivos. También vamos a aprender sobre el tema nuevo, los niveles de organización ecológica, y les voy a hacer aclaraciones sobre las diferencias que tiene cada uno. Sí, eso lo tienen en el PDF, en los dos PDF que les pasé ayer, que serían las fotocopias, y les voy a hacer unas aclaraciones al último sobre la actividad a entregar. Bien, como sabemos que el ecosistema es algo muy grande y muy complejo, lo que hacemos es como separarlo, diferenciarlo, ¿sí? Para poder estudiar cada una de sus partes. Entonces nosotros empezamos, podemos ir hacia atrás o hacia adelante explicando. Vamos a empezar por lo más chiquitito, que es un individuo. Un individuo es un ser vivo solito, aislado, ¿sí? Recuerden que era un ser vivo, aquello que tenía vida, que podía autorregularse, que reaccionaba a los estímulos, que estaba compuesto por células. Acá en el ejemplo tienen un pez, ¿sí? Después acá tengo varios peces y me dice que es una población. Ya vamos a ver cada uno por separadito, ¿sí? Entonces, si tengo varios individuos de la misma especie en el mismo lugar al mismo tiempo, voy a hablar de una población. Cuando tengo muchas poblaciones diferentes, hablo de comunidad. Y si a esas poblaciones les agrego todos los factores abióticos como el agua, la radiación solar, la tierra, vamos a tener el ecosistema. Fíjense acá, les puse la definición de individuo un poquito más cortita, ¿sí? Es un solo ser vivo. Y acá, por ejemplo, les puse, bueno, un león y un alce. Esa creo que es la más fácil de entender, ¿sí? Ahora, todos los individuos de todo el mundo que existieron y van a existir, ¿sí? Que tienen características similares, pertenecen a la misma especie. ¿Cómo me voy a dar cuenta que son de la misma especie? Tienen características similares y si se cruzaran se pueden fecundar entre sí y esas crías, esos hijos que vayan a tener van a dar hijos fértiles. ¿Qué quiere decir fértil? Que van a poder tener hijos, también ellos. Puede pasar, como suele pasar en algunas cuestiones, que dos especies, ¿sí?, diferentes se crucen y tengan a su vez crías, pero esa cría que viene de dos especies diferentes, ¿sí?, una cría que viene de dos especies diferentes se llama híbrido y no va a ser fértil. Y acá les puse dos ejemplos. Cuando se cruza, que es el ejemplo que les di en la clase, un burro con una yegua, vamos a obtener una mula, ¿sí? Y si fuera diferente, que se cruza una burra con un caballo, el burdégano, ¿sí? Que no es tan conocido, o a lo mejor no lo habían escuchado nunca. Pero ¿qué es lo importante acá? El híbrido es la cría, o el hijo, para que ustedes entiendan, de dos individuos o dos seres vivos de especies diferentes y que no va a ser fértil. Ahora acá tenemos población. Es el conjunto, ¿sí? O todo el grupito de los seres vivos de la misma especie. ¿Cuál es la diferencia de población con especie? ¿Sí? Que la población son esos seres vivos de la misma especie, pero que viven en un lugar y en un tiempo determinado, ¿sí? Esa es la diferencia de población con especie. La especie son los de todo el mundo, todos los que existen y van a existir y existieron. La población, hablamos de ese grupito de seres vivos de la misma especie que están en un lugar y en un tiempo, ¿sí? Y acá les puse tres ejemplos. Por ejemplo, si uno se va al norte argentino,
puede encontrar cardones y todos esos cardones que están ahí en el norte, no los de otro lugar, en este año, por ejemplo, va a ser, o durante 5 años, van a ser una población de cardones. Ahora, todos los cardones que yo pueda encontrar desparramados por todo el mundo es la especie. Pero bueno, como ustedes saben, los seres vivos no vivimos aislados. Estamos en relación constante con otros seres vivos. Y acá es donde entra en juego esta palabrita nueva que ustedes vieron, que es comunidad. ¿Sí? Cuando en un lugar y en un tiempo determinado hay muchas poblaciones, muchos grupitos de seres vivos, eso se llama comunidad. Y acá en comunidad solamente tengo en cuenta los seres vivos, ¿sí? Pero bueno, esos seres vivos ustedes ya saben que no están aislados, no están en la nada, están en un ambiente, están rodeados de factores abióticos, todo aquello que no tiene vida y forma parte del ambiente. Eso forma los seres vivos, más los factores abióticos, el ecosistema. ¿Sí? ¿Ven? El ecosistema se relaciona todo lo que no tiene vida con los seres vivos. ¿Ven? Y acá les puse un ejemplo que tiene todo, para que ustedes vayan viendo la diferencia. Fíjense, tengo acá dos individuos diferentes, de diferente especie, porque no se pueden cruzar. No pueden fecundarse para tener hijos o crías fértiles. Cuando yo tengo muchos de un solo grupito de seres vivos de una misma especie en un lugar y en un tiempo, se llaman población. Acá tengo una población animal y una población vegetal. Cuando yo tengo muchas poblaciones, ¿sí?, formo la comunidad. Y a su vez, si a esa comunidad le agrego todos los factores abióticos, vamos a tener un ecosistema. Las otras dos palabritas importantes que tenían eran hábitat y nicho ecológico. El hábitat va a ser ese lugar físico donde van a vivir los seres vivos que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y el nicho ecológico, bueno, es todas las condiciones ambientales que van a tolerar esos individuos de una población. Porque no es lo mismo el hábitat que va a vivir, por ejemplo, acá un oso polar, no se llega a ver mucho, que tiene condiciones frías, secas, que quienes van a vivir en un desierto, ¿sí?, que no hay agua casi, que hace mucho calor, y así con todo. Entonces, la diferencia entre hábitat, bueno, esto no presta confusión, pero más que todo no confundan hábitat con ecosistema. Ecosistema es seres vivos más factores abióticos que se relacionan. El hábitat va a ser el ambiente donde viven, ¿sí?, sin contar los seres vivos. No los tengo en cuenta para poder definirlo, porque es el lugar donde van a vivir. Y bueno, acá vienen algunas aclaraciones sobre la actividad. Igual, cualquier duda que vayan teniendo, saben que me escriben, me consultan las veces que sea necesario. Lean bien primero los dos PDFs que yo les pasé ayer, además de la actividad, que es muy importante para que repasen todo esto que vimos, y después vayan leyendo despacio, ¿sí? Ustedes tienen una imagen ahí, ¿sí?, se llega a ver bien, y después tienen que hacer todas estas actividades con esta imagen. Por ejemplo, miro la imagen y en la A tengo que ver todos los factores abióticos, ¿sí?, que hay. Entonces digo, bueno, respondo, los factores abióticos que observo en la imagen son tal, tal y tal, ¿sí?, según lo que aprendimos. Después hay que redondear con diferentes colores. Por ejemplo, una población de seres vivos animal, una población de seres vivos vegetal, una sola, no todas, ¿sí? Una vegetal, una animal, después un solo individuo animal, un solo individuo vegetal. Si no tienen para imprimir la imagen, lo que sea, no importa. ¿Qué hacen? Escriben, por ejemplo, el individuo animal es
tal. Y si no saben el nombre, me lo pueden preguntar. Definen los conceptos, ¿sí? Con ayuda de este videíto, con ayuda de lo que vimos hoy que anotaron, que me parece perfecto que vayan tomando nota mientras vamos explicando, y con las fotocopias, o sea, con el PDF que les di. Y dos preguntitas muy importantes que tienen que responder con sus propias palabras es esta. ¿Cuál es la diferencia entre ecosistema y comunidad? ¿Y cuál es la diferencia entre hábitat y ecosistema? Una ayudita les doy, tengan en cuenta, sí, las definiciones y tengan en cuenta explicar cuáles toman en cuenta los seres vivos, cuáles no, cuáles los dos y todo eso. Y ante cualquier duda me van escribiendo que yo apenas veo el mensaje y tengo un tiempito, les voy respondiendo. Y bueno, muchas gracias por la predisposición de hoy que estuvieron en la clase. Ya saben que no todo sale por ahí como uno lo planea, pero bueno, vamos a tratar de poner entre todos un poquitito y lo que yo quiero que sepan es que nadie se tiene que quedar sin explicación. Si no pueden estar en la clase, les paso el videito, si no, les paso un audio y así con todos, ¿sí? Los quiero mucho, los extraño y esperemos que esto pase pronto y que nos podamos encontrar en el aula. Les mando un beso.